Bueno, gente, disculpen si no se ve rayones, creo que la cámara ya está empezando a fallar. Pero en esta clase vamos a explicar la función de diodo. En el cual, primero, seguramente ustedes habrán visto que hay muchos en los videos que hay técnicos que hacen esto, que ven, digamos, miden una línea y dice 690, ok. Otro dice 30, ok. 390, ok. 580, ok. 550, ok. 540, ok. 540, ok. Esta 50, 540, ok. Pero ¿qué significa esto a la hora de hacer un diagnóstico? A ver, denme un segundo. Che, me está preocupando esto de la cámara. Me está obligando a comprar otro ya. Bueno, ¿qué se refiere eso cuando hacemos un diagnóstico? Mide línea por línea en la función de diodo. Bueno, eso es bastante fácil, ahora lo vamos a explicar. Bueno, para entender qué significa eso, tenemos que entender qué es función de diodo. Función de diodo es para medir diodos. Pero, ¿qué es un diodo? Bueno, lo vamos a ver en esto primero. Primero tenemos que saber, aquí está, este multímetro rojo es el que están viendo en la pantalla y este azul es otro multímetro que tengo. Nosotros cuando colocamos nuestro multímetro en función de diodo, a ver, ahí está colocado función de diodo, transformamos a nuestro multímetro en una fuente de alimentación. Para ser exacto, una fuente de alimentación de 3 voltios. Bueno, aquí yo ya coloqué mi multímetro en función de diodo y voy a medir con mi otro multímetro, este multímetro, las conexiones de este. Ponemos común con negativo y este positivo. Y aquí me debería marcar un valor. A ver, ¿no está haciendo contacto bien? Ah, no, bueno, estoy en voltaje. Lógicamente no me va a mostrar. No está en función de diodo. Como pueden ver, yo colocando estas puntas del otro multímetro en las conexiones de este multímetro, me está indicando que este multímetro está suministrando 3 voltios. A ver. ¿Se va entendiendo? Igual sí. Si no se entiende algo, ahí escriben en el chat. A ver. ¿Todo bien? Bueno, si nadie dice nada, me imagino que todos van entendiendo. Sí, profe, todo bien. Listo. Bueno, como pueden ver, el multímetro está suministrando 3 voltios. Pero ¿para qué yo quiero 3 voltios en este multímetro a la hora de hacer colocar la función de diodo? Bueno, como hemos dicho, función de diodo es para medir un diodo. Pero ¿qué es un diodo? Bueno, si nos vamos a la pantalla, aquí hice un pequeño video. Ahí está. En una pequeña explicación de lo que es un diodo, este es un componente que permite el paso de la corriente en un solo sentido, desde positivo a negativo. Pero, ¿qué quiere decir esto? Seguramente alguno no entendió lo que acabo de decir. Y lo vamos a explicar con palabras mucho más sencillas. ¿Se está viendo el monitor? A ver. Sí. Primero, tenemos que entender que el diodo tiene un lado positivo y un lado negativo. Pero, ¿cuál es ese? Bueno, como estarán viendo, aquí puse una marca y el diodo tiene una esquina rayada. Cuando veamos ese lado marcado, nos está indicando que ese es el lado negativo del diodo. Y por ende, el lado opuesto es el lado positivo. Bueno, espero que se esté entendiendo. El diodo tiene una marca en una línea que eso nos indica que es el lado negativo y el otro sería por lógica el lado positivo. Bueno, che, ya no me está gustando nada eso que está pasando en la cámara. Yo creo que el cable le está haciendo peso y no hace...
No hace el peso, le hace peso y ya y se debilita la conexión. Bueno, como pueden ver, aquí tenemos un diodo y dos diodos, que es lo que tengo ahí, una línea y otra línea. A ver, voy a mover el cable. Por ejemplo, aquí tenemos un diodo y un diodo que tiene una línea. Yo por la estructura que es rectangular, con punta, que tiene puntas en la esquina y que tiene una línea, yo ya me doy cuenta que es un diodo. Por ejemplo, este es el lado negativo del diodo. Ahí creo que había entrado alguien, esperen, creo que está. Sí, entraron dos. Ahí yo tengo un diodo. Después aquí yo tengo otro diodo. Aquí yo ya identifico que tengo otro diodo. A ver, ¿dónde más tengo diodo? Por ejemplo, aquí tengo otro diodo y otro diodo. ¿Cuál es el negativo del diodo? Repito, para los que entraron recién, el diodo tiene un lado positivo y un lado negativo. ¿Cómo identifico el lado negativo? Bueno, porque tiene una línea. Esa línea indica que es el extremo negativo. Che, la verdad que no me dura ni un año la cámara. Como lo que cuesta. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Alguien tiene pregunta? A ver. ¿Sí? ¿Lo demás? Pregunten porque esta es la parte más importante de la teoría. Si no entendemos función de diodo, no vamos a poder hacer diagnóstico, no vamos a poder diagnosticar la etapa de carga, la etapa del micrófono, la etapa del parlante, porque es todo mediciones. Disculpen si la cámara está fallando. Parece que el cable le hizo mucho peso y yo siempre lo tuve conectado con el cable y ya tendré que desarmarlo y resoldarlo. Me imagino que hay un problema de conexión. Todo ok. ¿Lo demás? ¿Todo ok? A ver cómo era para ver el Sí, chat. todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien, todo bien. Bueno, Todo bien. listo. Bueno, ahora que ya entendimos que el diodo tiene un lado negativo y un lado positivo, ahora tenemos que entender el resto de lo que hace el diodo. Bueno, si nos vamos al video, aquí yo dije que el diodo tiene un lado negativo y un lado positivo. Recordemos, la línea siempre es el lado negativo. En el cual, imaginemos que tenemos dos casos. Aquí tengo un diodo, que este es su extremo negativo, y este es un diodo invertido, por ende, este es el lado negativo. En el cual, yo tengo una alimentación que va a viajar desde el punto A al punto B. Aquí, quiero que me digan ustedes, aquí hay uno que va a uno que está mal y uno que está bien. ¿Cuál está bien y cuál está mal? De arriba a ver si alguien puede decir. Bueno, pero avisen pues. Disculpe, se tildó. Ahí. ¿Ahí se ve? Ahora sí. Sí, disculpe, no tenía conectado. No cambié cámara. Bueno, aquí tenemos, repito, los dos diodos, en el cual uno tiene el lado negativo desde este extremo y el otro desde el otro extremo, o sea que está dado vuelta. En el cual tenemos una alimentación que va a viajar desde el punto A al punto B. Y recordemos que decía la teoría del diodo. El diodo permite el paso de la corriente en un solo sentido, desde positivo a negativo. O sea, ¿cuál es el correcto? El de abajo. El de abajo. ¿Por qué? Porque, bueno, este es su lado extremo positivo y va a pasar por el negativo. En cambio, en este no va a pasar. Porque imaginemos que la línea es una pared. Si la alimentación primero pasa por la pared, no lo va a permitir el diodo. La única forma para que pase la alimentación es que entre desde su extremo positivo. Bueno, vamos a ver un ejemplo. En el cual, a ver. Ojalá que sea el cable, ¿no? Y no sea algo grave. Por ejemplo, aquí tenemos un diodo. En el cual, aquí tenemos una línea. Por ende, este es el extremo negativo.
Ay, a ver qué puedo hacer con boca camarita. A ver ahí. Uy, está empeorando, pues, ¿eh? A ver, denme un segundo. En el cual, a ver, voy a bajar el zoom. ¡Upa! No me esperaba que empiece a fallar la cámara. A ver si lo muevo. Denme un segundito, a ver si lo puedo solucionar. En teoría yo creo que es un problema de comunicación. Denme un segundito, denme un segundito. Bueno, sigamos, aprovechemos mientras que siga ahí. Se me hace que voy a tener que comprar otra cámara. A ver, creo que entró alguien. Permitir. Bueno, aquí yo tengo el extremo negativo del diodo. Y este extremo sería el lado positivo. Yo cuando el diodo, recordemos que no va a permitir el paso de la corriente desde negativo a positivo, solo de positivo a negativo. En este caso, voy a inyectar desde el lado positivo la alimentación. Ahí. Y del extremo negativo voy a medir el otro extremo. A ver, lo tengo en función de voltaje, normal que no me dé valor. Ahora ya está en función de diodo. Y ahí yo voy a alimentar con su extremo positivo. Recordemos que esta es la punta positiva, o sea que la alimentación de los 3 voltios va a viajar por aquí. Como dijimos al principio, el multímetro cuando colocamos en función de diodo se transforma en una fuente de alimentación. Al transformarlo en una fuente de alimentación, esta punta tiene alimentación. O sea que voy a suministrarlo de su lado positivo. Y me da un valor. 500. ¿Qué es este valor? Ya lo voy a explicar. Y ahora vamos a hacer a la inversa lo que vimos en el video. En el cual si yo coloco el lado positivo desde el negativo, o sea que la alimentación va a viajar desde negativo a positivo, no me debería dar valor. Como pueden ver, no me da valor porque la alimentación está viajando de positivo a negativo y choca con la pared, como mencionamos. O sea que aquí no va a pasar nada. No me va a dar ningún valor. Bueno, si me da un valor es porque el diodo está dañado. También podemos verlo así. Ok, ya entendemos cómo... Ay, qué cámara, che. A ver, voy a hacer algo. Aunque yo creo que moviéndolo va a ser peor. A ver si se calma ahí. Ok, como vimos, yo suministré alimentación desde el punto del lado negativo y me dio valor. Y en el otro caso alimenté desde el lado negativo y no me dio valor. Pero ya vimos que el diodo funciona. Pero ¿qué es ese valor? Ahora, vamos a entender el valor que veo en el multímetro. Creo que no cambié la cámara. Ah, no, sí, cambié la cámara. Creo que entró alguien más. ¿Qué es ese valor? Bueno, el diodo permite, pero para realizar este trabajo de permitir el paso de la corriente en un solo sentido, él se come la alimentación. O mejor dicho, interpretemos el diodo que es un peaje. Él, por hacer este trabajo de permitir el paso de la corriente en un solo sentido, se come una alimentación de 350 a 750 milivoltios. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que permite el consumo. Bueno, recordemos que cuando nosotros colocamos nuestro multímetro en función de diodo, este suministra 3 voltios. Y yo cuando alimento a un diodo,
me va a indicar cuánto está consumiendo. El diodo a ver, repitamos de vuelta, para que sea mucho mejor. Disculpen desde ya la cámara que esté fallando. Voy a alimentar bueno, desde el lado positivo y aquí el lado negativo, y me debe dar un valor. 505. El multímetro me está suministrando 3 voltios. Y de esos 3 voltios, el multímetro está suministrando... disculpen, el multímetro está suministrando 3 voltios. Y de esos 3 voltios, el diodo consume 500 milivoltios. Recordemos que un milivoltio equivale... 1000 milivoltios equivale a un voltio. O sea que se está comiendo medio voltio de los 3 voltios que suministra mi alimentación. Para eso suministra función de diodo esa alimentación de 3 voltios. Para que me muestre el consumo que está teniendo un componente. La teoría dice que el diodo consume de 350 milivoltios a 650 milivoltios. Este diodo está consumiendo 500. Por ende, el diodo está en buenas condiciones. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Alguien tiene pregunta? A ver. yo tengo una duda en cuanto al diodo, perdón que libere audio, pero ¿Sí? me queda una duda que ¿cómo sabemos la resistencia, o sea, el margen que tiene ese diodo? O sea, sabemos que usted dice que va desde los 300 a los 1000 milivolts, ¿puede ser? A ver, el diodo consume, entendámoslo así, es como un peaje. Vos cuando pasás tenés que pagar. El diodo, cuando permite el paso de la corriente, tenemos que pagarlo con voltaje. El diodo se come del voltaje que pasa 350 a 650 milivoltios. E imaginemos que el multímetro es un auto y viene con 3.000 pesos. Pasa por el peaje y el peaje le cobra entre 350 a 650. O sea que aquí me va a indicar cuánto se consumió. En este caso el diodo consumía 500 milivoltios. O sea que me quitó 500 pesos, por así decirlo. No sé si este ejemplo se llega a entender mejor. ¿O cuál? Ese es el consumo que tiene el diodo, de 350 a 650, y me lo va a indicar en el multímetro. Bueno, si ya está afuera de ese rango, es porque el diodo está fallando, o podría ser otro diodo. Tienen que tener en cuenta que no existe un solo diodo, existen 4 tipos de diodos. El diodo Shockley, que es el el hermano menor, que es lo mismo que un diodo, pero consume menos, ya lo estaremos viendo. Después tenemos un diodo Zener, que este es medio raro porque sí permite el paso de la corriente en ambos sentidos. Y después tenemos el diodo TBS o diodo de supresión de tensión, que es para proteger el celular de carga estática y todas esas cosas. Son 4 diodos que existen. Cada uno muestra un consumo distinto, se ven un poco distintos, pero tienen una línea para identificar los 4. Si eso era lo que te referías a tu pregunta del consumo. Sí, me quedó claro. ¿Alguien tiene preguntas? Recordemos que esta es la etapa más importante para empezar a diagnosticar, entender la función diodo. Esta es la más importante y también es engañosa, así que ya la estaremos viendo. Esa parte de las cosas a tener en cuenta. Pero primero, ¿todo ok entonces? Igual está quedando Sí, grabado, así que no hay problema en eso. Bueno, si se entendió esa parte, vamos al video. Profe, yo creo que ya se pasa el tema, pero ¿cómo podemos saber el sentido de esa pista, digamos, para saber si es que ya está yendo del lado A al B que necesita, digamos? A ver, ahí te muestro. Bueno, este es un caso hipotético del lado A y B, pero el ingeniero nunca van a poner un diodo mal, digamos, en un celular. Si está el diodo es por algo. Pero este es un ejemplo, digamos, que la alimentación viaja del punto A al punto B. Digamos, ya lo vamos a estar viendo mejor para no confundirnos, porque esto lo tenemos que ir entendiendo en la siguiente clase, que vamos a estar hablando de en serie y en paralelo. Porque el diodo en sí no es que le llega una alimentación por un extremo y sale por el otro. Ese era un ejemplo. Bueno, aunque el diodo Shockley sí.
Pero en caso del diodo Zen, el diodo que mostré recién, este está puesto a tierra. Este es más un diodo de protección. Digamos, si llega a fallar llega a haber una alimentación alterada, este se daña y pasa a la alimentación. Es un diodo para proteger, por así decirlo, en forma sencilla. No es que le va a llegar una alimentación por tierra, la tierra no maneja alimentación, por así decirlo. Era una forma de interpretarlo, que entiendan cómo funciona el diodo. El diodo Shockley, sí, podríamos decir que lo que hablamos fue más del diodo Shockley, pero ya lo está viendo en la clase siguiente de la paralelo y serie. ¿Alguien tiene otra pregunta? Che, qué lástima la cámara. Ahora una pregunta, profe, en caso de que un diodo esté dañado, hay que cambiarlo, se puede hacer un jumper, como dicen. Depende qué diodo. Por ejemplo, si se llegara a dañar este diodo y digamos yo detecto que se está dañado, yo lo saco, no hay necesidad, realmente el celular andaría este diodo, es para proteger. Pero en el caso que sea un diodo Shockley, que ya lo está explicando Sí. mucho mejor que el diodo Shockley sí le llega una alimentación desde un extremo y la saca por otro, porque es algo más avanzado que es para la alimentación de la pantalla. Ya lo voy a explicar mejor eso, pero depende qué diodo. Pero en sí, este caso, por ejemplo, este diodo, si yo lo saco, Sí. va a seguir andando el celular. Si yo saco ese diodo, va a seguir andando el celular. A ver, si yo saco estos dos diodos, el celular va a seguir andando. Estas son de la línea de datos, que ya la vamos a estar viendo en las clases de la etapa de carga. Y este es para proteger el celular. Realmente andaría Claro. así que hay que tener en cuenta eso, que el celular va a seguir andando sin un diodo, pero le estás quitando protección. Bueno, siempre es mejor reemplazarlo. ¿Cómo se llama? Bien. ¿Cómo se llama ese? El diodo común. El diodo Zener, el diodo TBS y el diodo Shockley. Ya lo vamos a estar viendo mejor, así que no se preocupen. Entonces, ¿avanzamos? Bueno, entonces yo creo que vamos a seguir. Ok. Hablamos que el diodo tiene un consumo de 350 a 650. Listo. Ahora, ¿qué tiene que ver entender cómo funciona el diodo? ¿Para qué me sirve saber? Bueno, ya sirve en sí. Pero ¿qué tiene que ver con los principios? Que yo hablé que hay muchos, los técnicos cuando diagnostican hacen esto. A ver el valor, 650. Ok, otro valor. A ver, esta está media rara. Estoy tocando algo mal seguro. O es tierra. Esta debe ser tierra. 650 está bien. 580 está bien. Vamos a la otra. 540 está bien. 560 está bien. La otra. 540 está bien. ¿Qué tiene que ver eso con el diodo? Podríamos decir. Porque hasta ahora yo expliqué que los técnicos hacen esto, pero no están nada relacionados con lo que expliqué ahora. Bueno, ahora sí lo vamos a ver. Si nos vamos a un segundo video, no sé si quieren estos videos, después se lo paso, no creo que sea necesario, pero... A ver. Del diodo, este es el diodo. Recordemos que el diodo permite el paso de la corriente en un solo sentido. Este es el negativo. Recordemos la línea es el menos, el negativo. Del diodo forman los transistores. ¿Qué los transistores? Bueno, es como un diodo, pero que es como una compuerta. Digamos que la alimentación pasa de un extremo al otro, pero necesita la habilitación de otro pues, que viene por un circuito, digamos. Es una compuerta, digamos. Una compuerta es cuando en una pista quiere alimentar a otra, pero necesita el permiso de otra. Esto no lo vamos a ver porque no hay necesidad, el celular prácticamente no tiene transistores. Solo yo vi que tiene uno y ese uno es el causante de un celular que carga prendido pero no apagado, que es una teoría bastante avanzada. Estuve haciendo miniatura para mi canal de YouTube y voy a subir bastante contenido, compañeros, así que después estén atentos. Voy a subir este tipo de falla en algún futuro. Pero hasta eso quiero que aprendan que del diodo salen los transistores.
de los transistores salen los circuitos integrados. Y el diodo consume, el transistor consume y por ende el circuito consume. El diodo consume, cuando yo hice una medición, el diodo consumía. Y cuando yo hago esto, el circuito consume. Y resulta que el circuito tiene el mismo consumo que el diodo, de 350 a 650. ¿A qué es lo que voy? Vamos a verlo en un video mejor. Pero, a ver. Ahí está. Los circuitos integrados también tienen un consumo que es igual al diodo. 350 a 650 aproximado. Si nos da este valor, este nos está indicando que en el transcurso no tenemos línea rota, corto o fuga. ¿Qué es eso? Bueno, también lo vamos a ver. A ver. Aquí yo hago un ejemplo de un conector FPC. Que si desde el conector hasta el circuito hay comunicación. Y yo quiero ver el consumo del circuito. Y si el circuito, el multímetro me muestra que el circuito consume 350, 650, no tenemos problema en esa línea. Bueno, problema de corto, fuga y línea rota. Porque, por ejemplo, el circuito... Imaginemos que... A ver, una forma para explicarlo. Imaginemos que yo estoy revisando una cañería. Y resulta que la presión está bien. Y si tenemos un corto, sería como una ruptura en la cañería. Se escapa la alimentación. Es prácticamente lo mismo. Cuando tenemos un corto, es cuando la alimentación se escapa. Fuga, ya lo vamos a estar viendo mejor. Esto es una pequeña breve explicación. Fuga es cuando, su mismo nombre lo indica, cuando se escapa un poquito de alimentación. La fuga es cuando el celular puede seguir andando con una fuga, pero se le acaba la batería más rápido, por ejemplo. Se calienta. Y eso es un tipo de falla que lo podríamos estar encontrando con un diagnóstico de función de diodo. Aquí podemos ver que ya vamos a estar viendo mejor en la clase paralelo y serie, que es un corte y una fuga. Pero ahora vamos a estar viendo la función diodo. Como pueden ver, una línea normal me daba 350. ¿O no? Si nos vamos a la cámara, vamos a ir a borneo. Por ejemplo, vamos a medir la línea B-Bus. En el cual, o a ver qué línea puedo medir. Una que sea más tranquilita. Esta tiene diodo, bueno, igual no va a dar valor, así que después les voy a explicar por qué algunas cosas. Por ejemplo, vamos a medir B-Bus. B-Bus, ¿qué es? Es donde vienen los 5 voltios del cargador, en el cual viene este extremo y miren que una pista gruesa, digamos, comparemos con esta pista pequeñita, que solo entra el marcador del mouse, y esta que es gruesa. La pista gruesa siempre va a ser de alimentaciones. Es mucho más grande porque viaja 5 voltios. Esta es mucho más grande porque le entra la alimentación para la batería. En el cual, bueno, esto ya lo vamos a ver en la etapa de carga, así que esto no es la clase de carga, pero es una explicación para que vayan entendiendo. En el cual, aquí me dice que las 5 voltios viaja. La teoría dice que los 5 voltios viajan hasta el circuito de carga. Primero pasan por un OVP, este podría ser el OVP, que es un OVP, ya lo vamos a estar viendo, pero es un protector. Por si llega más voltaje de lo que se debe, este se quema y salva el circuito. Y aquí dice B-Bus. Sigue B-Bus, 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 es el segundo. Y aquí tenemos a B-Bus. Y se conecta a este circuito. Este es el circuito IFPMI, que ya lo vamos a estar viendo en la clase. Bueno, yo quiero ver el consumo. Como explicamos, la teoría dice que el diodo consume 350 a 650. El circuito integrado también consume de 350 a 650. O sea que si yo mido esta línea, me tiene que dar ese valor 350 a 650. Como pueden ver, ahí me está dando 579. Eso quiere decir que en todos esos componentes que está pasando, los que estaban de la vuelta de la placa, no hay ningún problema. Que desde acá hasta el circuito de carga hay conexión. ¿Se entendió? Esa parte es una de las más importantes, así que si alguien tiene duda,
Uy, compañero, ¿cómo va a entrar tan tarde? ¿Se entendió esa parte? ¿Alguien tiene dudas? Hola, buenas noches. Sí. La verdad me mareé. A ver, ¿en qué parte no entendiste? Es que ¿Entró primero que recién? no se ve bien y la última parte. ¿Usted entró recién? A ver, déjame mover la cámara. Bueno, lo que yo refería es que para diagnosticar una placa tenemos que entender función de diodo y, digamos, a ver cómo... ¿Qué parte no entendía bien más específico? Así le explico bien. Igual quedó grabado desde inicio, así que problema no debería tener después. ¿Hola? Bueno, entonces lo veo después grabado para repasarlo. Bueno, a ver. Porque ahí ya en el video va a entender todo que el diodo tiene un consumo y del diodo se forman los transistores forman el circuito y el circuito tiene un consumo. Los demás, ¿alguien tuvo una pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Dice todo. A ver, ¿eso fue de ahora o de...? Todo bien, profe. La pregunta, ¿esta clase la sube en el grupo por las dudas? Sí, le va a ¿Me indican sin pasar... materia? Es por... Sí, lo va a subir a YouTube. Listo, mejor. Por las dudas, pues me indican sin materia. Gracias, disculpen todo. Sí, sí. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, si entendimos. Ok. Esta es una de las clases más importantes, así que tengan en cuenta eso. Ok. Ya entendimos que el circuito consume. Por ejemplo, vamos a medir cualquier línea. A ver. La teoría, repito, la teoría dice que los circuitos integrados consumen. Este es un circuito integrado. 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 Este... Está tildada la pantalla, profe, disculpe. A ver. Ah, sí, sí. Gracias, gracias. Esto es un circuito integrado. Esto es un circuito integrado para el alimentación. Esto es para el parlante. Ya lo vamos a estar viendo cómo funciona el parlante, pero este para enviar la señal para el parlante. Este es otro circuito integrado. Y después que más tenemos otro circuito integrado. Y esto, bueno, el CPU es un circuito integrado, pero es algo distinto. Ya lo vamos a estar viendo eso. Así que esto tiene algo, una excepción. Pero el resto es circuito integrado. En el cual, por ejemplo, vamos a medir cualquier línea. Aquí, a ver qué valor nos da. Si no hay ningún componente que nos puede alterar el valor. Ah, tenemos resistencia, sí se pueden alterar el valor, pero veamos. Por ejemplo, aquí dice que aquí tenemos la línea Baton, es una identificación para la batería. Está en el 1, 2, 3 del conector de la batería. La teoría dice, repito, que una conexión de un circuito integrado, esto es un circuito integrado, tiene que ser de 350 a 650 milivoltios. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a ver si está presente ese valor. Ah, y algo que tenemos que tener en cuenta. A la hora de hacer un diagnóstico. Lo anterior que vimos era un diagnóstico de diodo. Este es un diagnóstico de circuito integrado. Yo cuando quiero revisar la alimentación del micrófono, por ejemplo, lo suministra un circuito integrado. Por ende, yo tengo que ver el valor de la línea el valor de la línea donde viaja esa alimentación del circuito integrado. ¿Cómo hago para medirlo? Yo quiero medir la línea de la alimentación del micrófono. Yo voy a medirlo con la punta negativa del multímetro. En función de diodo, a la hora de medir una línea de algún circuito, tenemos que hacerlo con la punta negativa. Y con la punta positiva lo tocamos a tierra. ¿Qué es tierra? Todo esto es tierra. Por ejemplo, a
A ver, el bisturí. Los chasis son tierra. Esto donde había un blindaje es tierra. Esto es tierra, 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 tierra. Todos los blindajes o las chapas son tierras. O sea que yo voy a tocar con la punta positiva de mi multímetro la punta positiva del multímetro a tierra. Esto es tierra, esto es tierra. También esto es tierra, parece. Recordemos, aprovechemos los blindajes y toquemos esos puntos. Yo con la punta positiva voy a tocar la chapa. Y con la punta negativa voy a medir la línea. Por ejemplo, vamos a repetir el valor de hace rato. Por ejemplo, este era de la alimentación del cargador, que ya lo van a ver en la clase de cargador. Me da 570. ¿Cómo lo hago? Con la punta negativa lo mido. Y con la punta positiva lo pongo a tierra. Y me va a indicar el valor. La teoría dice 350, 650, está correcto, es aproximado. Obviamente no va a ser que 651 ya está dañado, es un aproximado. Puede ser 700, puede ser 800 y seguir andando. Ya 1200 ya está como que raro, pero podría haber excepciones. Que ya lo vamos a estar viendo, que son esas excepciones. Y aquí podemos ver que el valor que me da es correcto. Y aquí vamos a ver la línea que vimos hace rato, que era la 1, 2, 3. Miren, aquí me da 1200. Pero ¿por qué me da 1200, Cartex? No mentiste, dijiste que lo correcto era 350 a 650. Como dije al principio, esta es una de las funciones también que es más engañosa. ¿Por qué? Porque hay componentes que no alteran el valor. Bueno, aquí podemos ver que viaja, pasa por este punto, es para medir. Aquí hay un componente que no existe, que lo iban a poner pero no lo pusieron, o en otra placa lo pusieron. Y aquí tenemos dos componentes. Hay un componente que me altera el valor, o mejor dicho, dos. Las resistencias no alteran el valor. Ya lo vamos a ver en el video, o bueno, primero les voy haciendo una muestra. En el cual, esto para que vayan entendiendo un poco. Dice que está abajo de un condensador, hay dos condensadores, abajo del condensador hay dos resistencias, parecen resistencias, y por ahí viaja hasta el circuito integrado. Bueno, ese es para evitar que pase un flujo de corriente y proteja poniendo resistencia. Más parece una división tensión, pero no nos vamos a complicar. ¿Cuál eran? Esos dos. Ay, mi camarita. Aquí dice, me va a dar el mismo valor porque estoy midiendo la misma línea, 1200 y pico. A ver, ok, estoy midiendo esa línea. Bueno, aquí está el valor que medí hace rato. Y si mido de este extremo, aquí está el valor correcto. ¿Por qué? Porque la señal que viene de este circuito viaja hasta aquí y es 550. El valor, ¿cuánto dije que es de un circuito? 350 a 650. Y como pasa por este componente, las resistencias no alteran el valor. Resistencia de alto valor, ya lo vamos a estar viendo mejor. No daña la medición, así que nos podrían confundir. Digo, 1200, aquí hay un problema. Bueno, el problema está aquí porque hay componentes que no alteran el valor. Esto es para que nos vayamos familiarizando. Así que no se preocupen aún. A ver, creo que... sí, se ve bien. A ver, pongo pantalla. Bueno, ya entendemos esa parte. Aquí, repito de vuelta. Bueno, estas son las excepciones. ¿Cuál era el otro? Este. Una línea normal que se conecta al circuito y no hay alteraciones, me tiene que dar 350, 650. A ver, veamos otro ejemplo. Por ejemplo, a ver. Una línea rota no me da valor. ¿Por qué? Porque la señal que genera el circuito se pierde.
y yo voy a estar midiendo aquí y la corriente, o bueno, el valor que me debería dar no va a poder llegar y no me va a indicar nada. El multímetro me va a decir OL nomás. ¿Qué es OL? Como pueden ver, está diciendo OL. Es una abreviación de una palabra en inglés que significa Open Line, que significa línea abierta. O sea que se perdió la comunicación. Aquí yo tengo otra plaquita que hice para ejemplo, para que sea un poco más entendible. Bueno, disculpen, ahí yo estaba haciendo unas prácticas en su tiempo. Este era para ver, probar un estaño, qué tal soldaba. A ver si lo puedo sacar. Ya se enganchó. Bueno. Por ejemplo, yo saqué un componente aquí. Vamos a medir cualquier línea, miramos. Otra placa, una placa cualquiera, voy a medir esta línea. 650, está bien. Aquí voy a medir otra línea, nada que ver, ni idea qué es, pero 650, o sea que está bien. No sé con qué circuito se conecta, pero me dice que no hay corto ni fuga. Por ejemplo, aquí voy a medir esta línea. A ver, le voy a hacer un zoom potente para que vean. Ahí creo que se ve bien. Aquí yo tenía una línea, aquí había un componente y yo lo saqué. Como pueden ver, ahí había pasta estaño. Yo saqué el componente. Y aquí venía una señal que pasaba por este punto, viajaba por el componente y pasaba por este punto. Aquí no había componente, solo se conectaba con esa línea y llegaba hasta este punto. Bueno, imaginemos que este componente estuviera, pero no está realmente. Y yo mido y no me da ningún valor. ¿Por qué no me da valor? Porque, a ver, no, no me da valor porque aquí debería haber un componente que se rompió, que digamos hipotéticamente se rompió y no me da valor. Eso es lo que yo me refiero con Open Line. Digamos, yo mido aquí y no marca nada. Open Line, línea rota. O sea que aquí donde podría entender que en una parte se rompió la pista. Estas son las cosas a tener en cuenta. A ver qué. Sí, bueno, vamos al video. Recordemos que una línea normal me tiene da 350. Pero si yo mido si yo mido la línea y me da Open Line, es porque en el transcurso se rompió. Después hay otra. Que la línea hizo contacto con tierra y produjo un corto. Cuando nos produce un corto, el multímetro nos va a dar un valor, a ver, ¿se está viendo? Sí, un valor aproximado de 0,003. Prácticamente esto significa continuidad. O sea que de esta línea donde no tiene que ver tierra, se conectó con tierra y yo voy a tocar de un extremo a tierra y el extremo a la línea. Como están conectadas a tierra, me va a marcar que hay comunicación con tierra y me da ese valor. A ver si nos vamos al microscopio. Por ejemplo, aquí yo hice un corto. Como pueden ver, voy a bajarlo un poco. Aquí viajaba la alimentación para la batería. En este punto viajaba la alimentación para la batería. Y aquí yo produje un corto. Conecté un punto de un alambre a tierra. Veamos el valor que me marca en tierra. Hacemos el mismo diagnóstico. Ay, me agarré con algo. Hacemos el mismo diagnóstico. Punta positiva a tierra. Y con esta voy a medir la línea. Como pueden ver, me da 0,000. Y el multímetro pita porque está con función de diodo. Digamos que yo mido una línea y me pasa esto. Esto me está indicando que tenemos un corto. Que es un corto, ya lo explicaremos mejor, pero es para que vayan entendiendo qué es la función de diodo. En el cual yo dije 0,03 porque ese es el valor aproximado que brinda
este multímetro, Sunshine. Pero yo en este caso estoy midiendo con un multímetro United. El multímetro, dependiendo del multímetro, me va a indicar distinto valor. En este caso marca 003, en este caso 000. Ahora, también nos podemos encontrar con otros problemas. A ver si... Que yo mido una alimentación. Ya vamos a explicar que esto mejor, que este componente, cómo trabaja. Así que no se preocupen. Pero esto es una fuga. Por ejemplo, que yo mida un componente. Y en la parte superior, en la parte en la pantalla del multímetro, me va a dar 75, 85. Ese valor me está indicando que hay una fuga. El celular puede seguir andando. Ya vamos a explicar cuáles son los componentes que pueden provocar una fuga. Más para que vayan entendiendo los valores que nos tiene que dar un circuito, una línea, en función de diodos. Ahora, ahora vamos por el tercer video. Estos son los videos de excepciones. ¿Se ve bien, no? Ah, no, esta parte no. Ah, bueno. Me dice que ya va. A ver, consulta por... sí, escribí un PDF. Ahí ya se lo envío es un resumen de la clase de hoy. Todo lo que vimos hoy, bueno, lo escribí en una pequeña... en 10 hojas, creo. La clase ya parece que va a terminar. No creo que... Creo que podemos dejar la siguiente clase de excepciones para no saturarlo. Pero aprovechemos los últimos 9 minutos. A ver, ¿alguien tiene duda? ¿Se entendió? Lo importante es que entiendan el valor que consume un circuito. El circuito, cuando está ok, me da 350, 650. ¿Alguien tiene pregunta? ¿Cuántas clases son? Y Lucas, el plan era que sea 4, bien explicada. Pero voy a tener que explicar componente por componente, paralelo. Por ejemplo, hoy le dediqué una sola clase a función de diodo. Así que voy a tener que dedicarle muchas clases. Por ejemplo, sí o sí tenemos que sacar la resistencia para... No. Por ejemplo, si yo veo 1200 me voy a Borneo. Y a ver en qué está. Y me voy a Borneo. Por ejemplo, aquí yo deducí. Por ejemplo, yo iba a medir aquí y vi 1200. Ah, eso no es normal, 1200. Recordemos, de ley, 350, 650. Hay una excepción, ya la vamos a ver la clase de excepciones. Creo que no va a llegar al mismo tiempo, lo vamos a hacer por la siguiente. Y aquí dice Baton, que es una identificación de batería. Sí, creo que sí. Y yo veo una resistencia, digo, ok. Dice que viaja hasta aquí. Por ende, las resistencias no alteran el valor. Si es la resistencia es de alto valor, no va a alterar el valor. Yo vi 200, entonces dije, entonces aquí no hay problema. Porque la resistencia me está alterando el valor. Si yo mido desde este extremo, donde el extremo izquierdo, donde se conecta con el circuito, me tiene que dar el valor del circuito. Si yo mido del otro extremo, ya pasó la señal por el componente, por ende se va a alterar. A ver, repitamos esa parte. Para lo que quieran. Era estos dos. Che, la cámara me cae. Aquí me va a dar un valor alterado. 1200. Porque ya la señal viaja desde así, miren. Desde izquierda a derecha. Por ende, aquí ya pasó por el componente y se me va a alterar el valor. Pero si yo mido desde extremo, me va a dar el valor que se conecta con el circuito. Onda, la señal va a viajar por aquí y se va a conectar con el circuito y me va a indicar cuánto consume el circuito. Me da 580. Es correcto. ¿Por qué? Porque estoy midiendo directamente el circuito. En cambio, si mido aquí, hay un componente, me altera el valor. Yo ya deduzco que es con la resistencia. Creo que la siguiente clase va a ser... El plan era terminarlo hoy, pero parece que se alargó. Ya lo voy a explicar mejor esa parte. Sí o sí tenemos que hacer... ¿Otra pregunta? Quedan un par de minutos.
El plan era terminarlo hoy todo función diodo, pero parece que no nos dio tiempo. Voy a dedicarle la siguiente clase. Este curso creo que le voy a dedicar más empeño a los compañeros para que aprendan. ¿Se entendió? Entonces cortamos. ¿Nadie tiene pregunta? Profe, una preguntita, el diodo en cualquier plaqueta es lo mismo, digamos, y podemos hacer función de diodo también. En cualquier plaqueta, compañero. Hay excepciones, recuerde, que lo vamos a estar viendo en las clases de excepciones. Por ejemplo, es lo que yo comenté. Mi amigo me trajo una tarjeta gráfica que son de esas cosas de computadora. Yo nunca toqué en mi vida. Me busqué un video en YouTube para... No le andaban los parlantes. Va, los ventiladores. Sin eso se te joden un rato. Si no lo ventilas, calientan tremendas por el alto consumo de corriente que tiene. Y bueno, yo solo tenía 4 líneas: datos, PWM, alimentación y tierra. Listo. Mido la alimentación, me daba OL. ¿Qué era OL? Si nos vamos a la explicación del video, ¿cuál era? Este. Ah, estas son las excepciones. Me daba o... A ver, bueno. Creo que sí llegó a entender esa parte. Me da OL, que o sea que se perdió OpenLine, sí. Que perdió la comunicación. O sea que bueno, yo ya deduje. La alimentación está perdida. Nunca mandaba sin la alimentación. O sea que me puse a buscar, conecté a la placa madre y le hice que le prendiera. Entonces empecé a medir componente por componente cercanos y vi que había una 12. Bueno, le hagamos un cablecito, ¡pum! Prendió. Así que tengan en cuenta